Bienvenidos a Venezuela Libre, un recorrido informativo por todo lo que sucede dentro del territorio venezolano. Presidente de Estados Unidos Donald Trump ordena congelar todos los activos del gobierno de Venezuela en Estados Unidos. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el pasado lunes congelar todos los activos del gobierno de Venezuela en su país, es decir, en Estados Unidos, en la última arremetida de Washington contra el régimen de Maduro. Esto lo ordenó el pasado lunes 5 de agosto del 2019. La medida, que además prohíbe a los estadounidenses hacer negocios con el gobierno de Venezuela, entró en vigor el pasado lunes 5 de agosto. Es la primera de su tipo en el hemisferio occidental en más de 3 décadas, luego de una congelación de activos contra el gobierno del general Manuel Noriega en Panamá y un embargo comercial al liderazgo sandinista en Nicaragua en la década de 1980. La orden ejecutiva firmada por Donald Trump fundamenta la decisión en la continua usurpación del poder por parte de Nicolás Maduro y en los abusos a los derechos humanos por sus allegados. Aunque la orden no es un embargo comercial formal, elude al aún considerable sector privado venezolano, representa la medida más dura de Estados Unidos dirigida a destruir a Maduro desde que el gobierno de Trump reconoció al líder opositor Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela en enero del 2019. El objetivo aparente es darle a Estados Unidos la capacidad de aplicar la ley más allá de sus fronteras a aliados de Maduro como China, Rusia, Cuba, Irán y Turquía. Así lo dijo Russ Dahlen, jefe de la correduría Caracas Capital Markets con sede en Miami. Si dichas entidades extranjeras siguen haciendo negocios con Maduro, Estados Unidos podría congelar sus activos. El asesor de seguridad nacional estadounidense John Bolton insinuó horas antes, el mismo lunes, que Estados Unidos planeaba actuar al respecto pronto. En declaraciones a los periodistas en víspera de la conferencia internacional en Perú para demostrarle apoyo a Guaidó, dijo que Washington estaba preparando medidas que mostrarán la determinación de Estados Unidos para obtener una transferencia pacífica del poder en Caracas. Rusia, que apoya a Maduro, denunció las acciones el martes. Konstantin Kosachev, jefe de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara Alta de Parlamento ruso, dijo que las sanciones equivalen a vandalismo internacional, de acuerdo con información difundida por la agencia estatal de noticias RIA Novosti. Kosachev agregó que eso representa una abierta intromisión a los asuntos internos de Venezuela. Es probable que las medidas agraven las penurias en la que ya de por sí moribunda economía de Venezuela, que sufre una hiperinflación de 6 dígitos y una profunda contradicción que supera la de la Gran Depresión en Estados Unidos. Sanciones anteriores contra la industria petrolera de Venezuela, la que genera casi todas las divisas por exportación del país, han acelerado una caída drástica en la producción del crudo, la cual comenzó con la elección de Maduro en 2013 tras la muerte de su mentor Hugo Chávez Frías. Más de 100 funcionarios y personas cercanas al gobierno han visto congelados sus activos en Estados Unidos y vetos a hacer negocios con Estados Unidos. También, como parte de la nueva orden ejecutiva, los estadounidenses tendrán prohibido hacer negocios o participar en transacciones con cualquiera que se determine está apoyando a Maduro o a su gobierno. Los que respalden al mandatario venezolano tampoco podrán ingresar a Estados Unidos. Se harán excepciones en los casos de envío de alimentos, medicinas y ropa. Las transacciones con el sector privado de Venezuela, el cual aún tiene un tamaño considerable, tampoco parecen verse afectadas. No estaba claro cómo afectaría el decreto a la petrolera estadounidense Chevron, que el mes pasado recibió una moratoria de 3 meses del Tesoro estadounidense para continuar sus prospecciones petrolíferas con la petrolera estatal PDVSA.
El gobierno de Maduro no respondió en un principio a las medidas, pero Guaidó celebró la noticia, señalando que protegería a la petrolera con sede en Houston, Citgo, el activo venezolano de mayor valor en el extranjero, de los intentos de Maduro de hipotecar sus activos. Toda persona, compañía, institución o nación que pretenda hacer negocios con el régimen estará para efectos de la justicia internacional, colaborando o sosteniendo a la dictadura o a una dictadura y será sujeto de sanción y cómplice de crímenes que no perciben. Así lo afirmó en una serie de tweets a última hora de la noche. Geoff Ramsey, investigador de la Oficina de Washington sobre América Latina, dijo que las medidas agravarán la crisis humanitaria a pesar de las excepciones para proteger a los más vulnerables, ya que los bancos occidentales evitan procesar incluso las transacciones legítimas. La verdad es que ninguna institución financiera quiere chocar con el Departamento del Tesoro, comentó. El experto señaló que en lugar de insistir en la misma estrategia de embargo que no ha logrado producir un cambio de régimen pese a emplearse durante décadas en la Cuba comunista, Estados Unidos debería hacer más para respaldar las negociaciones auspiciadas por Noruega entre Maduro y representantes de Guaidó. A la conferencia en Perú asisten representantes de más de 50 naciones que reconocen a Juan Guaidó como presidente de Venezuela y consideran que la reelección de Maduro el año pasado fue fraudulenta. Momentos después de que se anunció la orden ejecutiva, Bolton tuiteó que prevé tener un día productivo en Lima. Ante esta información, el gobierno de Nicolás Maduro respondió. Y es que el gobierno de Venezuela responde a sanciones de Trump diciendo que esto es terrorismo económico. El gobierno de Venezuela tachó la decisión de Donald Trump de congelar todos sus activos en Estados Unidos de una acción arbitraria de terrorismo económico. Pretende formalizar el criminal bloqueo económico, financiero y comercial ya en marcha, que ha ocasionado severas heridas en la sociedad venezolana durante los últimos años. Así se lee en el comunicado publicado este martes por el canciller Jorge Arreaza, martes 6 de agosto. El documento asegura que el único objetivo de Washington es ahorcar al pueblo venezolano para forzar un cambio de gobierno institucional en el país. Jorge Arreaza lo publicó este comunicado en su Twitter, @JA_Arreaza. Arreaza describe la acción como una abierta violación a los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas y llama a la comunidad internacional a tomar medidas contra el presidente Donald Trump de Estados Unidos, a quien llama un magnate supremacista en campaña electoral y también un halcón guerrerista trasnochado, obsesionado y desesperado por perder su empleo. La orden ejecutiva firmada por Donald Trump va mucho más allá de las sanciones impuestas en los últimos meses contra la petrolera estatal PDVSA y contra el sector financiero del país en general, así como a altos funcionarios y entidades del país. De hecho, puede ser considerada la medida más dura impuesta hasta el momento contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y parece abrir puertas a posibles sanciones contra firmas extranjeras o individuos. He determinado que es necesario bloquear las propiedades del gobierno de Venezuela a la luz de la continua usurpación del poder por parte del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro. Así lo expuso el presidente de los Estados Unidos en una carta remitida a los líderes del Congreso. También habló de los abusos a los derechos humanos, arrestos arbitrarios, detención de ciudadanos venezolanos y la reducción de la libertad de prensa, algo que se está viviendo muy de frente en Venezuela. El canciller cubano Bruno Rodríguez, aliado de Maduro, dijo en Twitter que se trata de otra acción para dañar y robar a Venezuela. En su tweet dice: el bloqueo de los activos del gobierno de Venezuela en Estados Unidos es otra acción para dañar y robar a esa nación. Nuestra solidaridad con el presidente Nicolás Maduro y la unión cívico-militar del pueblo chavista. Cese el despojo a nuestros pueblos y el intento de dominación imperialista. Información en desarrollo que tenemos en Venezuela. Estaremos muy atentos a estas informaciones. Donald Trump ha bloqueado todos los activos del régimen de Maduro en Estados Unidos. Esta noticia le está dando la vuelta al mundo y los ojos de toda la prensa internacional están puestos sobre este caso.
Somos Venezuela Libre en YouTube. Estamos dando cobertura a todos los hechos que ocurren minuto a minuto en esta nación sudamericana. Somos Venezuela Libre.